Bendiciones, hermanos. Espero que estén teniendo un excelente día. Esto es Iglesia en Fuego. El tema de esta semana tiene por título Despeje su calendario. Para algunos de nosotros es posible que nuestro lugar favorito de reunión sea un lugar donde ver fútbol, la cafetería o nuestra propia sala de entretenimiento. Sin embargo, en el Medio Oriente, en los tiempos bíblicos, cuando era tiempo de pasar el rato con los amigos, las personas iban al aposento alto, un lugar tranquilo y apartado para pensar, hablar, despejar la mente, tomar una bebida, contar algunas historias y relajarse al final de un día largo. Fue ese lugar común en el que Jesús seleccionó para convertirlo en la parte angular de la civilización. El aposento alto es la joya de la corona del ministerio del discipulado de Jesús. También es lo más cerca que podemos tener el cielo de la tierra. La membrana que separa el cielo y la tierra se reduce en el aposento alto. Dios se acerca a su pueblo y su pueblo se acerca a Él. Es en este lugar que Cristo escoge manifestar su presencia en formas visibles e inconfundibles. Habla, trabaja y, más importante, muestra su rostro en el aposento alto. El aposento alto, o uperón en griego, es común en todo el Medio Oriente. Las construcciones cuadradas del Mediterráneo ofrecen el espacio ideal, plano y abierto sobre los techos donde las personas se reúnen para tener una conversación, beber té, narrar sus historias, dar la vivienda a invitados que no viven en la ciudad y relajarse al final del día. Para Jesús y sus discípulos ofrecía un lugar ideal de reunión donde podían hablar, orar, planear y comer juntos. Cuando les dijo a sus seguidores, no se alejen de Jerusalén, de acuerdo a Hechos 1:4, de inmediato supieron a dónde ir. Cuando llegaron, subieron al Uperón. Hechos 1:13. El erudito bíblico F.F. Bruce dice, en Jerusalén los apóstoles fueron al lugar donde su grupo se quedaba, la cámara alta. Es posible que este sea el lugar donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua en la víspera de su ejecución. También pudo haber sido donde se apareció a algunos de ellos en Jerusalén después de que resucitó. El gran comentarista bíblico R.C.H. Lenski describió el Uperón como un lugar para el retiro y la quietud, y para el grupo aquí descrito, un lugar que estaba libre de interrupción y ruido. La tragedia de la iglesia moderna es que la joya de la corona del ministerio de discipulado de Jesús se ha convertido en gran medida en omisión flagrante. Necesitamos aprender cómo reconstruir el aposento alto de nuevo. Cada habitación tiene 5 elementos básicos: una puerta, un ambiente, muros, piso y techo. Estos mismos 5 elementos son útiles para describir las 5 características del aposento alto. Es fundamental que los entendamos si vamos a reconstruir el aposento alto. La puerta del aposento alto es baja, es la entrada de humildad y la obediencia. Los discípulos entraron al aposento alto conscientes de su propia debilidad. Se humillaron ante el Señor en obediencia y su mandato: no se alejen de Jerusalén. El ambiente del aposento alto es la unidad. Dice de los discípulos del aposento alto, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración de acuerdo a Hechos 1:14, y 10 días después de su primera reunión dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar, de acuerdo a Hechos 2:1. ¿A qué se debe tal unidad? Simple, el único enfoque en el aposento alto es Cristo. Y cuando nos encontramos con Él, ya no tenemos alguna agenda escondida, no hay ambición egoísta, no hay celos amargos, no se dan codazos para alcanzar un cargo, ni se pasa por encima de otros para llamar la atención. La unidad se basa en tener un mismo propósito, una fe, una esperanza, un bautismo y un Señor. Tenemos unidad. Los muros alrededor del aposento alto son muros de aislamiento que no dejan entrar distracciones. Muchos aposentos altos en el Medio Oriente tienen sobrecimientos que llegan hasta la cintura. No son muros de carga completos, para evitar que las personas se caigan, y también permiten un grado de privacidad. Esos muros de piedra representan parámetros de separación. De igual forma, los primeros discípulos, todos los 120,
Cancelaron cualquier otra cita que tuvieran en su calendario con el fin de sacar tiempo para encontrarse con Cristo en un tiempo de adoración y oración prolongada y continua. Para que usted y yo nos volvamos discípulos del aposento alto, también necesitamos levantar muros de separación a fin de impedir distracciones de otros compromisos en nuestros calendarios. Los discípulos del aposento alto no le dan sus sobras de tiempo libre a Dios, le dan el tiempo que Él quiere. Merece nuestro mejor tiempo. El suelo en el aposento alto vibraba con anticipación. Los primeros discípulos estaban expectantes cuando se reunieron en el aposento alto porque Cristo les había dado la promesa del Padre, de acuerdo a Hechos 1:4. Les había dicho que los revestiría con el poder, de acuerdo a Lucas 24:49, y le creyeron. Estaban abrumados tanto por la enormidad de la tarea como por la realidad de que Cristo había regresado al cielo en ese momento. Puedo imaginar con facilidad cómo su desesperación se convirtió rápidamente en expectación. El techo en el aposento alto estaba bien abierto. La mayoría de los aposentos altos en Medio Oriente no tienen techo. Algunos tienen tela para proteger del sol, pero en esencia tienen un techo abierto. Esta es una imagen del cielo abierto. Fue en ese primer aposento alto en Jerusalén que Dios derramó su Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse, de acuerdo con Hechos 2:4. Por esa razón podemos decir que el aposento alto fue la corona del ministerio de discipulado de Jesús. Reunir 120 creyentes jóvenes de origen judío en Jerusalén durante 10 días para tener un tiempo de oración basado en adoración a fin de encontrarse con Dios inmediatamente después de su ascensión al cielo no era un hecho pequeño. Era algo que él había edificado metódicamente durante 3 años. El aposento alto hoy es notoriamente ausente en muchas de nuestras iglesias. ¿Cómo puede ser que la joya de la corona de la primera iglesia sea la flagrante omisión en cualquier iglesia? Algo tiene que cambiar. Es importante que saque una cita para encontrarse con su Padre. Dele el mejor tiempo al comienzo del día. Si no es una persona madrugadora, dele 1 hora en la noche cuando esté más lúcido. Apague su celular y pase tiempo a solas con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora? Estén alertas y oren. Mateo 26 del 40 al 41. Sin duda, sugiere que en 1 hora con Él es un punto de referencia. Entonces, ¿cuál será el tiempo para encontrarse con Dios? Saque su calendario ahora y programe su cita con Él.